Celebraciones por el 294 aniversario de la Fundación de San José del Cabo, 44 años de vida institucional como municipio, por supuesto, también de este municipio cabeño. El día de hoy disfrutaremos de dos eventos en uno, los dos con suma trascendencia en el tema histórico y de identidad. El primero de ellos será conferencia, datos, análisis y conclusiones históricas de la Fundación de la Misión de San José del Cabo, por el ponente, maestro en ciencias Luis Domínguez Bareño, quien nos acompaña desde la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y comentarios del cronista municipal Gabriel Fonseca Verdugo en este patio cultural del Palacio Municipal. Como segundo punto del evento, tendremos mesa de diálogo del grupo Raíces y exposición fotográfica, de la cual ustedes están por empezar a disfrutar. Están todavía en algunos detalles del montaje, justamente en el pasillo previo al patio de este Palacio Municipal. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a presentar a continuación a las autoridades que nos acompañan. En primer término, y con la representación del presidente municipal de Los Cabos, profesor Óscar Lex Castro, nos acompaña la regidora Laura López, quien es suplente de la regidora número 4, Lucía Sánchez. Bienvenida, en la representación personal de nuestro presidente municipal. Nos acompaña nuestro amigo Víctor Olmos en la representación personal del secretario general de nuestro ayuntamiento, Ariel Castro Cárdenas. Nos acompaña nuestra amiga Perla Valles, directora del Instituto Municipal de Discapacidad. Damos la bienvenida al coordinador del grupo Raíces, nuestro amigo licenciado René Olmos Montaño. Bienvenido, amigo. Al señor Héctor Güereña Cota, uno de los decanos de nuestro pueblo. Bienvenido, un personaje para nuestra ciudad. Sea usted bienvenido. Integrantes del grupo hermano del grupo Raíces en Cabo San Lucas, Yenecamú, Asociación Civil, Felipe de Jesús Marrón Rosas. Por supuesto, nuestro coordinador del Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas. Amigos, tenemos 4 elementos del grupo Yenecamú, Asociación Civil, poniendo toda la fuerza. Bienvenidos. Por favor, pónganse de pie todos los elementos que nos acompañan por el grupo Yenecamú, Asociación Civil, grupo hermano de Raíces, que hacen lo propio en Cabo San Lucas. Sean todos bienvenidos. Profe Francisco Olmos Montaño y todos los demás integrantes del grupo Raíces que se encuentran con nosotros, sean todos de verdad bienvenidos. Espero no hacer ninguna omisión. También quiero mencionar en específico al profe Pedro, que viene por aquí con nosotros del ITES Los Cabos, y alumnos que vienen de esta institución, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos, de las carreras de contabilidad y arquitectura. ¿Es correcto? Turismo, arquitectura y administración. Perfecto. Muy bien, sean todos bien. Un aplauso para ustedes también, muchachos, por favor. A todos los ciudadanos de San José del Cabo que se han dado cita en este día tan especial, gracias por ser parte, por darse la oportunidad todavía de ampliar su conocimiento sobre la historia de nuestro bello terruño, de esta ciudad. A mí me gusta seguirle llamando pueblo, y la verdad me remonta, ¿no?, esa nostalgia del San José que se nos fue. A mí me gusta decir mi pueblo, la plaza de mi pueblo, aunque ya no, de pueblo tiene muy poco, ¿no?, principalmente por el número de habitantes que tenemos y los problemas urbanísticos que empiezan a tener las ciudades medianas. Viene a continuación Luis Domínguez Bareño, que además de ser un muy productivo escritor, principalmente en el tema de la historia e identidad, en su currícula podemos encontrar posiciones tan importantes como cronista del municipio de La Paz y también director del Archivo Histórico Pablo L. Martínez. En La Paz todavía se habla y se recuerda con mucho agrado el excelente papel que realizó como titular de esa importante institución. También nos acompaña pues un destacado cineasta, documentalista de más de 16 años en esa profesión,
pero también cronista en el municipio de Los Cabos, Gabriel Fonseca, y distinguido personaje de nuestra ciudad. Cedo el uso de la voz a Gabriel Fonseca, que nos dará la parte introductoria del maestro en ciencia Luis Domínguez Bareño. Muy buenas tardes, pues agradezco la presencia de todos vosotros, vosotras, y lo que fue la introducción del director de Cultura y las Artes, licenciado Alan Castro, a quien a todos les pido un aplauso por estar esta noche siendo el anfitrión. Luis Domínguez Bareño nació en La Paz en 1983, estudió las licenciaturas en Filosofía y Ciencias Políticas y Administración Pública, así como maestría en Historia Regional en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estudió el diplomado y maestría en la enseñanza de la historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es diplomado en Caligrafía y Paleografía Antigua y Medieval por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomado en la Administración de Archivos y Gestión Documental por el Colegio de Jalisco. Se ha desempeñado en cargos en los 3 niveles de gobierno, donde fue secretario particular de la Secretaría de Educación Pública Estatal, coordinador de la reforma educativa en la Delegación Federal de la SEP, cronista municipal de La Paz en el Ayuntamiento número 15 y director del Archivo Histórico Estatal Pablo L. Martínez. Coautor de 3 libros en temática educativa y de historia regional, entre ellos también el libro de texto de 3er año de primaria, La entidad donde yo vivo, y ha impartido más de 50 conferencias sobre temas de historia subcaliforniana, además de que sus investigaciones se han difundido en medios de comunicación de Argentina, Chile, España, Perú y en la televisión pública de Francia. En el año 2022, la Presidencia de la República y la Universidad Autónoma de Nuevo León le entregaron el reconocimiento a la memoria histórica y cultural de México por su labor en el rescate del patrimonio cultural subcaliforniano. Actualmente es secretario de Californios Amigos de la Historia y los Estudios Locales, CAEL-AC, y director de la Unidad Técnica de Archivos del Instituto Estatal Electoral. De nueva cuenta les pido un aplauso para el maestro Luis Domínguez Bareño. Quisiera solamente pedir una pausa. Sabemos que ya hiciste una excelente presentación, cronista, pero sí no pudiéramos dejar de lado el agradecer a todo el equipo del Instituto de la Cultura y las Artes de nuestro municipio, que estuvieron desde temprano preparando toda la logística para hacerlo posible. Rosadelia Cota Montaño de Copladem, bienvenida, sé bienvenida, te estoy viendo desde acá, sé bienvenida, un aplauso por favor para ella. Y una parte muy importante, que es nuestra cereza del pastel en esta tarde, noche, tan importante para la historia, y nos da muchísimo gusto que sea justo ella, ¿no? La reina de los Juegos Florales 2024, quien esté aquí acompañándonos, su graciosa majestad Linda I. Gracias por acompañarnos. Sabemos que tu corona proviene de un certamen estatal de poesía, y esto de la intelectualidad va muy ligado también con el tema histórico, además de literario. Bienvenida. Perdón, y continuamos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Alan. Gracias al cronista también de Los Cabos y a todas las personas que se encuentran hoy con nosotros aquí en el bello pueblo de San José del Cabo. Y a mi madrina Oralia, que allá está, Oralia Bareño, vive aquí en San José del Cabo. Yo me venía mucho con ella cuando era niño. Me tocaban mucho las fiestas aquí de San José. Muchas gracias al Grupo Raíces por estar aquí con nosotros, a jóvenes, hombres y mujeres de este pueblo de San José del Cabo. Me da mucho gusto que estén aquí reunidos con nosotros, conmemorando y festejando un aniversario más de la fundación de San José del Cabo como una misión jesuita, ¿no? Pero, digamos, naciente como un pueblo esforzado entre las culturas, pues, españolas, neoespañolas, virreinales y la cultura local, ¿no? Sobre todo los pericúes. Fíjense que, hablando de historia de San José del Cabo,
pues se ha tomado la fecha como 8 de abril de 1730 como la fecha de fundación, y es precisamente un dato que el personaje, que no lo eclipsamos ni no fue a propósito, ¿no? El busto merecido de don Pablo L. Martínez, que está aquí atrás de nosotros, detrás de esta mampara. Él en 1950, después de que, pues digamos que el gobernador Domínguez Cota lo expulsó, tuvo problemas con él, no se llevaron bien. Salió a la Ciudad de México, estudió en el Archivo Histórico, empezó a publicar sus revistas en la Ciudad de México. Publicó su primera obra, Efemérides Californianas, sobre la península, ¿no? Porque estuvo en el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de la Nación. Y en ese libro de 1950, el mismo profesor Pablo L. Martínez señala que lo hizo porque estaba la información muy desperdigada, toda la información concerniente a la California. Cuando hablo de la California, me estoy refiriendo principalmente a Baja California Sur, ¿no? Toda la información de la California o de la península de California no estaba sistematizada, ¿no? Entonces Pablo empezó a trabajar estas efemérides para precisamente darle un orden, ¿no? Junta 300 fechas, y entre ellas señala que tuvo que hacer un estudio muy particular para poder determinar la fecha de fundación de San José del Cabo. Pablo tomó el 8 de abril y todo el mundo lo toma como el día correcto, ¿no? De la fundación de San José del Cabo. La realidad es que el misionero o el padre Nicolás Tamaral, tan mal visto ahorita el nombre ese por una calle que no termina en el Cabo San Lucas, ¿no? Ojalá los jóvenes se enteraran de ese nombre por la obra y no por la que no se terminó o no se ha terminado, no sé. Entonces Tamaral sale de La Paz y llega entre esos días a San José del Cabo, ¿no? Bueno, lo que es, le llama él el río que viene y forma varios esteros, no como el estero que tenemos hoy en día, que sigue siendo amplio, pero antes era como que todavía tenía más longitud sobre el arroyo, ¿no? del valle de San José del Cabo. Entonces Pablo determina el 8 de abril y resulta muy curioso porque don Pablo últimamente, no sé qué intereses oscuros han, pues contra su obra se han enfilado, ¿no? Y sobre todo los historiadores de profesión, profesionales, que hoy tienen presupuestos, alumnos, aditamentos, viajes a los mejores archivos, bibliotecas del mundo, pues lo toman, ¿no? como alguien que no era historiador, que andaba nada más por ahí, ¿no? Y hay que reconocer que hasta los historiadores mismos toman esa fecha del 8 de abril, ¿no? Como la fundación de San José del Cabo, pero Tamaral no concluye, no hay una fecha concluyente de cuál es la fecha correcta, ¿no? Voy a hablar un poco del preámbulo de la fundación y de lo que pasó después para engarzar en un todo lo que es la fundación de San José del Cabo, ¿no? Y entre eso que voy a hablar, pues vamos a ver este aspecto de la fundación precisamente, ¿no? Que es una disputa que existe todavía, ¿no? A lo que iba con don Pablo es que no se le reconoce como un historiador, sin embargo los historiadores de profesión toman los datos de Pablo L. Martínez como los verdaderos, ¿no? Creo que nos han puesto a investigar un poquito más allá, y resulta que a final de cuentas también ellos caminan sobre los hombros de don Pablo. Bueno, ¿qué pasa en la California? Ya sabemos que el sur peninsular pues logró una ocupación definitiva por la corona española o la cultura europea gracias a los misioneros jesuitas, ¿no? Hay una otra disputa también, ¿no? En decir, bueno, es que ya existían los indígenas. Claro que existían, claro que poblaron esta tierra, claro que son los principales, digamos, los pobladores primigenios, por lo menos de los que tenemos noticia. Quizá pudieron haber existido otras etnias, otros indígenas aquí hace miles de años, ¿no? Pero de los que tenemos noticias nosotros es de los pericúes, los huecuras y los cochimías, ¿no? Entonces,
los cabos o el Cabo California, ¿no? Que es Cabo San Lucas, o el sur peninsular, pues ya había tenido cierta relevancia durante la ocupación española en el siglo XVI con La Paz, el abandono de la efímera Santa Cruz de Hernán Cortés en La Paz, y la llegada de los perleros, de los marineros, y una disputa que existía entre las monarquías españolas, la inglesa y sobre todo los holandeses por la conquista del inmenso Mar del Sur o el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, en este interín andaban tratando de expandir sus reinos hacia el occidente los españoles, cuando se topan con la California, ¿no? Esta larga península que nosotros habitamos y estamos en el sur de ella, en la parte más austral. Entonces fue muy difícil para los españoles conquistar, ¿no? Incluso el mismo conquistador de México, Hernán Cortés, cuando bajó del altiplano mexicano, que pudo conquistar a más de 2,000 metros de altura, que encontró condiciones, y baja a las playas arenosas de la península de California, pues fracasa, ¿no? Fracasa porque es un ambiente distinto y se encuentra con una cultura distinta, ¿no? No vamos a llamarle bárbara, porque toda cultura produce su propia civilización, como dijo Ernest Cassirer, un filósofo alemán, pero sí una cultura que no era igual a las culturas del altiplano, ¿no? Los mexicas, todas estas tribus que estaban conquistadas por Hernán Cortés, era una cultura distinta, ¿no? Entonces no pudo hacer estas alianzas como las hizo para conquistar a los mexicas, pues le fue muy difícil a Hernán Cortés. Y como Hernán Cortés empezaron a llegar más personajes, incluso los religiosos, ¿no? Con el famoso padre Eusebio Francisco Quino, que hoy le llaman que es el padre de Sonora, pero también pudiera ser el padre de la California, ¿no? Porque Quino es el que contagia a otro gran personaje, ¿no? Que es Juan María Salvatierra, de que era necesario conquistar la California. Y para ellos, para los jesuitas, conquistar era en un sentido de traer a la fe cristiana, a la fe católica, a los gentiles le llamaban ellos, ¿no? Que eran los indígenas, porque su conquista era en el plano espiritual. Aunque claro, hubo violencia, hubo imposición, claro que la hubo, ¿no? No vamos a decir que fue una conquista nada más espiritual y los indígenas dijeron sí, ¿no? Abro mi cultura y mis brazos a esta cultura cristiana, ¿no? No, fue un encuentro muy complicado, un encuentro muy difícil que se llevó 70 años para los jesuitas, ¿no? Desde 1697, que fundaron la misión de Loreto, hasta que fueron expulsados de todos los reinos españoles por el rey en 1767, ¿no? Entonces, en este lapso, para los jesuitas había sido muy difícil poder conquistar el sur de la península de California, ¿no? Lograron que el rey y el virrey de la Nueva España les dijeron, bueno, si ustedes quieren entrar a la península, ustedes costéenlo, ¿no? Entonces Quino y Salvatierra se pusieron a buscar patrocinadores en España y en la Nueva España para que financiaran estas entradas, y a través de las llamadas misiones, ¿no? El sistema misional que le llamamos, que existe todavía en la península, pues fue posible reducir a los indígenas de la gentilidad a ser catecúmenos o a hacerse cristianos, ¿no? Entonces habían llegado a Loreto en 1697, hicieron un primer circuito misional con Loreto, San Juan Bautista Malíbar Ligüí, San Javier, San José de Comondú, La Purísima y Santa Rosalía de Mulegé, ¿no? Fue como la parte media de lo que hoy es el estado de Baja California Sur, y a partir de ahí intentaron llegar al sur de la península. Salvatierra, en este forcejeo con el rey español, bueno, el virrey de la Nueva España, consiguió el permiso, pero Salvatierra le dijo al virrey, bueno, si los jesuitas vamos a conseguir el dinero, vaya, para hacer la conquista, pues necesitamos un poder distinto, ¿no? Es decir, necesitamos un poder absoluto para gobernar nosotros la península, porque si nos supeditamos a una gobernanza militar o a un gobernador que nombres tú como virrey, pues vamos a estar sujetos a los procesos temporales de la política virreinal, ¿no? Entonces consiguieron este permiso, el régimen de excepción, le llama el doctor Alcalde, uno de los investigadores
pues más importantes que hay hoy en Baja California Sur sobre historia de la Universidad Autónoma del Estado. Este régimen de excepción pues significaba que los jesuitas tenían el poder temporal y el poder eterno, ¿no? De los poderes, digamos, civiles, políticos sobre la península, ¿no? Entonces, acuérdense que era muy famoso el Golfo de California por las perlas, precisamente. Entonces, la corona española concesionaba a muchos perleros para que fueran al Golfo de California a explotar esta riqueza, pero no los dejaban colonizar la península porque ya habían otorgado este permiso en exclusiva a los jesuitas. Y en esto estaban los jesuitas, ¿no? Incluso Salvatierra empezó a recibir una instrucción del virrey de la Nueva España, porque los españoles lograron un circuito desde el siglo XVI, no, a finales, desde 1587 aproximadamente, 1576, perdón, Juan de Urdaneta había encontrado el tornaviaje, ¿no? Con la nao de Manila, que le llamaban malamente la nao de China, que era un tornaviaje que se hacía de Acapulco, se bajaba por el Ecuador, las corrientes marinas del Pacífico, se llegaba a Manila, se intercambiaba comercialmente con Filipinas, y de ahí se subía de nuevo por el Pacífico y se bajaba costeando por California para llegar de nuevo a Acapulco, ¿no? Y era un circuito comercial muy apreciado por los españoles porque tenían cerrados los circuitos con Asia por el Cabo de Buena Esperanza, porque lo dominaban los portugueses, ¿no? Entonces, este circuito era vital para España, y se empezaron a tener el problema de que los marineros, como era un viaje desde Manila hasta Acapulco de 6-7 meses, los marineros llegaban muy enfermos, ¿no? Cuando ya iban llegando a la costa de Norteamérica, ya traían escorbuto, todas esas enfermedades que hoy sabemos que es por no consumir vitamina C, ¿no? Digamos, vegetales o zumo de la naranja, del limón. Entonces necesitaban hacer un refresco de las naves o una aguada también en la costa de Norteamérica antes de llegar a Acapulco, para que la gente pues llegara viva, ¿no? Porque eran viajes de vida o muerte eso. Entonces le pidieron a Salvatierra que empezara todas las misiones estas que les hablé ahorita de Loreto, este circuito misional, estaban en los oasis, ¿no? Los oasis, pueblos que hoy todavía funcionan, ¿no? San José de Comondú, La Purísima, San Ignacio. Entonces le pidió el virrey que las misiones estuvieran, o por lo menos hiciera una, en la costa del Pacífico, para que la nao que bajaba costeando pudiera tocar ese puerto y encontrarse con verdura, con frutas, con carne fresca, ¿no? Con agua, para que pudieran salvarse algunos enfermos que venían. Incluso se quedaban algunos aquí en San José del Cabo a recuperarse de enfermedades, o aquí se les daba cristiana sepultura, ¿no? Como dicen los misioneros, si se salvaban. Entonces en esto andaba Salvatierra cuando le manda llamar el virrey, y Salvatierra se enferma en Nayarit, lo llevan a Guadalajara, ahí fallece. El que llega con el virrey es Jaime Bravo, que después fue el que recibió esas instrucciones ya directas por parte del virrey. Entonces Bravo, cuando regresa, construyen un barco en San Ignacio, bajan unos güeringos de ahí de la Sierra de Guadalupe, y Juan de Ugarte es otro de los grandes misioneros en la California. Con este barco bajan a La Paz, fundan la Misión de La Paz en 1720, en noviembre 3, y de ahí es como la puerta de entrada al sur peninsular. Pero resulta que en La Paz es una zona de transición. De hecho, cuando uno lee las zonas donde se movían los pericúes, son muy parecidas a los límites que tiene hoy el municipio cabeño, muy parecidas. Pero en aquel momento los pericúes eran una banda de indígenas que se movían también por las islas, entre Isla San José, la Espíritu Santo, incluso algunas islas que llegan hasta la Santa Catalina, la Montserrat, que llegan muy cerca de lo que es el puerto de Loreto, porque eran buenos marinos, hacían embarcaciones, ¿no? Muy rudimentarias, pero les servían a ellos para transportarse a través de las islas. Y La Paz era una zona de frontera donde la cultura guaycura y la pericúe muchas veces se confrontaban. Entonces, por esta situación de confrontación en La Paz, Salvatierra no había podido establecer una misión. Incluso hasta después de su muerte es que se funda la Misión de La Paz. En 1721 ya llegan directamente las órdenes para seguir avanzando en el sur y seguir avanzando sobre la nación pericúe, que era la que no había sido reducida, ¿no? Como que llamamos, o cristianizada. Ya se había cristianizado los cochinillas, los guaycuras de La Paz estaban en ese tránsito,
pero la cultura pericue todavía se mostraba gentil o bárbara, ¿no? Como decían los misioneros. Entonces llega un padre italiano, un siciliano, José María Napoli, y él es el que entra en Santiago. Y aquí empiezan, digamos, las dificultades, ¿no? Para entender lo que es la historia cabeña, primigenia, que se dio con los misioneros jesuitas, porque Napoli, pues hoy le decimos Santiago de los Coras a Santiago, ¿no? Y Napoli pensaba que era cultura, incluso en la relación de Napoli, en su entrada a Santiago, él menciona la cultura cora, ¿no? Pero no sabía en ese momento Napoli que los cora era una rama de los guaycuras, ¿no? Los guaycuras tenían muchas ramas, sobre todo en la Bahía de La Paz y al sur de La Paz. Los huichitíes, los periúes que le llamaban, los callejúes, los guaycuras, eran como nacioncillas, le llaman los misioneros, pero todos hablaban el lenguaje guaycura. Y también el asunto fue que cuando llega Napoli a la Bahía de Las Palmas, lo que hoy pues es la bahía donde está la Ribera, Buenavista y Los Barriles, establece la misión en la playa, y ahí está esa banda cora, ¿no? Pero Napoli empieza a darse cuenta que se habla otro lenguaje, ¿no? Que no es este lenguaje que él esperaba guaycura, y empieza a tomar nota. Incluso se perdió lastimosamente para siempre, parece, un diccionario, una compilación de 1000 palabras en el lenguaje pericue, que logró en ese lapso de tiempo de pocas semanas estar ahí en Santiago el misionero Napoli, de 1000 palabras en el lenguaje pericue. Incluso él lo dice, ¿no? Ya hice un diccionario, ya me comunico con ellos, ¿no? Le llega un ciclón en septiembre del 21 a Napoli, se tiene que remontar a la sierra, y donde es Marinó, que después se llamó el Real de Santa Ana, ahí vuelve a fundar la misión de Santiago. Ya después la misión de Santiago se vuelve a cambiar a lo que hoy ya es Santiago, ¿no? A lo que le llaman la capilla, la lomita que está ahí cerca de lo que hoy es el pueblo de Santiago, ¿no? Entonces tuvo 3 ubicaciones la misión de Santiago. En ese interín llega el padre Nicolás Tamaral, o el misionero Nicolás Tamaral, que es el gran fundador de San José del Cabo, ¿no? Este misionero nació en España, en Sevilla, una ciudad importante, en 1786, estudia con los jesuitas, y llega en 1716, incluso llega 6 meses antes de que muera Salvatierra, incluso logra conocer a Salvatierra en Loreto, el misionero Tamaral. Tamaral se va a San Miguel de Comondú, que es el pueblo que hace misión junto con San José de Comondú, en el oasis hoy de los viejos Comondú, y ahí se pone a las órdenes de Ugarte, del misionero Juan de Ugarte. Ahí empieza a entender cómo funciona el sistema de misión, porque hoy en día vemos las misiones como la iglesia, ¿no? Pero realmente cuando llegan los misioneros, pues es un proceso histórico donde tienen que lograr reducir ellos, jalar a los indígenas a una de las diferentes rancherías para establecer un pueblo y entrar en un sistema misional donde les enseñan los oficios, les enseñan el lenguaje, el español, les enseñan la religión, les enseñan a trabajar de otra manera, entrar a la civilización occidental, ¿no? Entonces todo ese sistema pues era el sistema famoso misional, ¿no? Más allá de lo que es materialmente una iglesia o una misión, ¿no? Eso ya era, ahora sí que como dicen, ya tener la misión, el templo ya era como ambición. O sea, primero tienes que hacer todo lo otro para poder establecer una misión, ¿no? Incluso le llamaban pueblos de visita a lugares donde ellos no podían llamarles propiamente misión, y eran lugares muy desperdigados en el sur de la península. Tamaral empieza entonces a curtirse con Ugarte, que era el gran patriarca de San Javier, ¿no? El gran Atlante de las Californias, le llamaba Salvatierra, y se le manda a la Purísima en 1718 aproximadamente. No logra fundar la misión hasta 4 años después, puede por fin establecer la misión de la Purísima. Entonces, digamos que fue la prueba de fuego para Tamaral. Cuando Tamaral pudo levantar ya la misión propiamente y reducir a los cochimíes que estaban alrededor de la Purísima, pues fue como su graduación como misionero. Entonces, cuando llega el misionero o el visitador Echeverría, que es mandado desde la Ciudad de México, y ya con el recurso
para que pueda establecer una misión en el sur, que fue la de San José del Cabo, pues conoce Echeverría el trabajo de Tamaral en la Purísima y lo selecciona para que él sea el fundador de la misión que se va a establecer entre la nación Pericúe al sur de la península californiana. Entonces se regresa otra vez Echeverría al centro del país. Tamaral se traslada a Loreto, ya se ponen de acuerdo y en 1730, a principios, salen de Loreto en un barco hacia la misión de La Paz. Allí se encuentran con el misionero escocés Guillermo Gordon, que era quien estaba al frente de la misión paceña, pero Gordon andaba en Todos Santos, porque ya el padre Jaime Bravo había creado Todos Santos, pero como un pueblo de visita de la misión de La Paz, porque toda esa línea era de la nación Guaycura, ¿no? Cuando llega Tamaral a La Paz, ya se estaban moviendo las bandas, y digo, esta frontera entre los Guaycuras y los Pericúes es una frontera móvil, obviamente, ¿no? Entonces, ya prácticamente Todos Santos ya no era un pueblo de visita a Guaycura, porque habían casi desaparecido, ¿no? Ya eran casi puros Pericúes los que estaban poblando Todos Santos, ¿no? Por eso a veces hay esa duda de que, bueno, Todos Santos era una misión Pericúe, Guaycura. No es que originalmente era un pueblo de visita a Guaycura, ¿no? Pero después, cuando empezaron a sufrir los Guaycuras la reducción por las enfermedades, los Pericúes empezaron a poblar la zona de lo que hoy, es decir, expandieron su frontera, ¿no? Sus territorios, el territorio Pericúe se abrió más todavía cuando los Guaycuras empezaron a diezmar. Tamaral y Echeverría, el padre visitador, esperan en La Paz a Gordon, que andaba en Todos Santos. Llega Gordon con las bestias, les carga todo lo que necesitan en las bestias, y un barco va circundando, digamos, la península a través de las islas y va a llegar también a San Bernabé, ¿no? La bahía de San Bernabé, de San José del Cabo, justo en el momento en que ellos puedan lograr también entrar por tierra a la zona de San José del Cabo. Entonces salen Tamaral y Echeverría con algunos indígenas de ahí de la zona de La Paz, llegan a Santiago. En Santiago se encuentran con el padre Carranco y de ahí se quedan 2-3 días y de ahí salen hacia San José del Cabo, ¿no? Para fundar la misión de San José del Cabo. Hay una parte importante que se me hace curiosa, porque los caminos por donde transitaron los misioneros son los caminos por los que transitaban los indígenas. Entonces fue necesario tener esa información. Esa información le sirvió mucho al padre Guillén, por ejemplo, cuando bajó de Loreto a La Paz. Él hizo las exploraciones desde Loreto al sur, hacia la ciudad, o lo que es la ciudad o el istmo de La Paz. Pero fue a través de los Guaycuras que le enseñaron cómo caminar esas tierras, sobre todo a la sierra de la Giganta al norte de La Paz, que es muy agreste. Entonces los indígenas, estos coras, les enseñaron a Tamaral y a Echeverría cómo transitar hacia Santiago, y de ahí de Santiago los pericúes mismos le enseñaron a Echeverría y a Tamaral cómo transitar desde Santiago hacia San José del Cabo, ¿no? Incluso ellos hablan que vienen por un cajón de arroyo, y lo menciona también Tamaral, de que vienen por un cajón de arroyo muy grande y ven otro que viene bajando de la sierra. Pues esos son los arroyos que se juntan ahí en Santa Anita, ¿no? El que viene de parte de la sierra y el otro que viene un poquito más acá de Miraflores, y ahí se van juntando esos arroyos. Es muy concreta la descripción de Tamaral, y pues cuando uno lo ve hoy en Google Earth o a través de un mapa, pues es muy claro, ¿no? Que usaron esta ruta del arroyo para llegar y entrar a San José del Cabo, ¿no? Dice Tamaral, muy esporádicamente en su relación, de que fundaron la misión el sábado de gloria de 1730, ¿no? Entonces, don Pablo L. Martínez, vuelvo a don Pablo, menciona que después de un estudio minucioso, él asegura que el 8 de abril de 1730 se da esta fundación, ¿no? Incluso se funda como tal, y lo menciona Tamaral, que empezó a bautizar a párvulos o a niños, ¿no? A indígenas pequeños, a bebés, a niños, y él toma como fecha de fundación cuando comenzó a bautizar a los indígenas pericúes, ¿no? Dice también el misionero Echeverría, el visitador, que le dio mucha pena ver cómo las palmas de San José del Cabo, del estero,
está refiriendo a lo que hoy es el estero de San José, estaban secas porque los indígenas, el tronco para sacar el palmito, que lo habían visto ellos de unos soldados españoles que habían estado por ahí años antes, entonces aprendieron esa técnica de extraer el palmito, pero eso originaba que las palmas del estero se secaran. Entonces, para que vean cómo ha afectado este encuentro de culturas con los españoles, con el hombre europeo, cómo desde el encuentro con los pericúes, desde la fundación de San José, ha estado afectando pues la biodiversidad que existe, ¿no? en San José del Cabo. Dice Tamaral que fundó la misión junto al estero, pero la tierra no le favoreció. Entonces tuvo que encontrar otros dos pueblos de visita que le llamó Santa Rosa y el de la Soledad. Ubicamos en un libro que tengo yo con Armando Jesús Romero, que es este tricentenario de las misiones del sur de la California, ubicamos que el pueblo de la Soledad pues es lo que se conoce como San José Viejo, ¿no? Entonces Tamaral se tuvo que llevar la misión, él incluso dice que a unas 2-3 leguas del estero, porque la tierra era mejor acá, en la Soledad, ¿no? En lo que hoy es San José Viejo. Entonces traslada la misión y habla de varios nacioncillas, ¿no? De los pericúes, los Sunus y los Areriwis le llaman, y dice que ya los está juntando en la Soledad, precisamente, ¿no? En San José del Cabo, ¿no? Hay otra cuestión también, por ejemplo, el padre Miguel del Barco, que es el gran cronista también de la California. Él fue uno de los expulsos que se fueron de aquí como misioneros expulsados por el rey de España, y él cuando regresa a Europa empieza a escribir, incluso sus manuscritos están en el Vaticano, y después lo publicó el doctor Miguel León Portilla en la UNAM en los años 70. Él menciona que Miguel del Barco es tajante y dice: los coras no eran pericúes, los coras eran una nacioncilla de los guaycuras, ¿no? Entonces tenemos ahí pues una divergencia, ¿no? entre muchos testimonios, porque incluso el padre Aquino, que fue uno de los primeros que entró aquí a la península como misionero, él sí menciona que los coras no pertenecen a la nación guaycura, ¿no? Entonces hay una duda ahí, hace falta muchos trabajos todavía para determinar realmente este tipo de divergencias que existen, ¿no? También menciona Tamaral cuando entra a fundar San José del Cabo, que establecen en la ranchería de Yenecamú, que es Cabo San Lucas, que en el cerro ponen una cruz grande para que la nao, vuelvo otra vez a la nao de Manila, ¿no? Que hace el circuito en el Pacífico de intercambio comercial con Asia, pueda observar que dando vuelta al Cabo de San Lucas va a encontrar la Guada Segura o la Bahía de San Bernabé, donde puede llegar, ¿no? La entrada de Tamaral significó también la ansiada misión de la corona española en el sur peninsular para que pudieran hacer esta intercalada o esta guada, la nao de Filipinas en el sur de la península, ¿no? En 1733-34, poquito antes de la rebelión, que eso es otro tema también, ¿no? El de la rebelión de los pericúes, es la primera nave que puede abastecer el misionero Tamaral en San José del Cabo, comenzando una historia de intercambio, digamos, cultural. Mucha gente se quedaba aquí también cuando llegaba la nao de Asia, entre Asia y América, y siendo San José del Cabo el punto donde se daba este intercambio, ¿no? El padre Tamaral se queda aquí en San José del Cabo, sigue haciendo su misión. Echeverría regresa al centro de la Nueva España, hoy México, ¿no? Y Tamaral sigue misionando, se junta mucho con Carranco, que es el misionero de Santiago, y en Todos Santos llega otro misionero que también es muy, muy importante, ¿no? Que nos dejó un montón de información muy rica, ¿no? Incluso él es el que detalla la muerte de Tamaral y la muerte de Carranco, ¿no? Que es Sigismundo Tarabal, ¿no? Que es otro español que siguió el camino de Tamaral,
cuando Tamaral deja la Purísima en 1730, Sigismundo entra a la Purísima y también empieza a trabajar la misión de la Purísima y se prepara él para fundar después la misión de Santa Rosa de Todos Santos, ¿no? En 1733, poquito antes de la revuelta de los indígenas pericúes. Bueno, ya para ir cerrando, porque ya van a ser las 7, yo sí quisiera dejar otra información que me parece muy importante, sobre todo porque la misión de San José del Cabo fue quitada o fue abolida después de la rebelión de los indígenas pericúes en 1734, que martirizan al padre Carranco en Santiago y después se vienen de Santiago a San José del Cabo y asesinan al misionero Nicolás Tamaral aquí en San José del Cabo, ¿no? Son castigados duramente, muchos son llevados a otros lados, son encadenados, son muertos, son perseguidos durante muchos meses, y cuando se logra más o menos ya establecer otra vez el régimen misional en 1739-1740, se quita la misión de San José del Cabo, pero no se quitó por la rebelión de los pericúes, sino que se logró componer otra vez el asunto después de la rebelión de 1734, pero resulta que los misioneros necesitaban el recurso. El marqués de Villapuente, que fue el gran benefactor para que se pudiera pagar este establecimiento de Tamaral en San José del Cabo, ya había fallecido y él había dejado en esa donación que hizo que si ya no era necesario para San José del Cabo su dinero para la misión de San José del Cabo, se pudiera formar otra misión en el norte que se llamara Santa Gertrudis la Magna, ¿no? Entonces los jesuitas, y esto lo digo también porque los jesuitas a veces son muy apologistas de su propio trabajo, ¿no? Y echan la culpa sobre todo a la corona española de que ellos no pudieron terminar su obra misional en la península. Lo cierto es que ellos también tenían sus propios intereses, y sus propios intereses les decían que ya estaba cerrado el circuito misional, ya estaban cumpliéndole con las órdenes del virrey de tener una misión, en este caso San José del Cabo, que pudiera refrescar al galeón de Manila en el circuito marítimo comercial de la corona española, el circuito comercial entre Asia, América y Europa. Era un circuito muy importante que le dejaba mucha riqueza a la corona española. Por eso era importante para ellos la misión de San José del Cabo, allende de los intereses de los jesuitas, ¿no? Que eran intereses de un orden no temporal, sino de un orden espiritual, como le llamaban ellos, ¿no? Entonces ellos, por sus propios intereses, se llevan la misión de San José del Cabo. Los pericúes que quedaban en San José del Cabo se lo llevan a Santiago, y queda nada más la misión de Santiago y la misión de Todos Santos como dos misiones pericúes, ¿no? Y fundan en 1752, pues efectivamente, Santa Gertrudis la Magna, que es una misión que está poquito al norte del paralelo 28, en lo que hoy ya es el estado de Baja California, ¿no? Entonces ese recurso se fue para allá, y también fue un poquito, no sé si llamarlo venganza, pero sí fue como cuando se dio la rebelión de los pericúes, la corona española aprovechó y fundó un presidio en San José del Cabo, un presidio que ya no obedecía al régimen misional, sino que obedecía directamente al comandante, al virrey de la Nueva España, ¿no? Entonces los jesuitas se desatendieron de este presidio que se hizo en San José del Cabo después de la rebelión pericúe, y la pasaron quejándose del comandante, hasta el punto en que se tuvo que retirar. El primer comandante fue el hijo de Esteban Rodríguez y Lorenzo, Esteban Rodríguez Larrea. Fue el primer comandante que existió aquí en San José del Cabo para ese presidio. Se tuvo que retirar, y quedó otro por ahí que venía de Sinaloa, que se llamaba Pedro Álvarez de Acevedo, ¿no? Pero los jesuitas acusaron a Pedro de Álvarez de Acevedo de estar traficando mercancías cuando llegaba la nao de Filipinas a San José del Cabo, ¿no? Ahí empiezan otra historia también ya civil, no misional. Pero bueno, cerrando este asunto, hay que entender que la fundación de San José del Cabo tiene que ver con un régimen de expansión misional de los jesuitas, sí, pero también respondió a intereses muy particulares
comerciales, vaya pues el maldito dinero como siempre, ¿no?, de la corona española, ¿no? Entonces se fundió aquí ese tipo de intereses, pero lo que sí se dio fue la entrada a la nación pericúe, pero esta rebelión pericúe hizo también que diezmara la población de los indígenas sureños californianos, a tal punto de que fueron la primera nación, California, en extinguirse para siempre, ¿no? Y esto fue por las represalias, por la rebelión y por las enfermedades que llegaron, ¿no? Sarampión, sífilis, la gripe. Incluso Nápoles llevó la gripe, llevó la civilización occidental a Santiago, pero también llevó la gripe, ¿no? Y muchos indígenas murieron cuando Nápoles entró a Santiago a crear la misión, precisamente contagiados de esta gripe que traía Nápoles. Entonces, una cultura muy frágil, ¿no?, que estaba en equilibrio con el medio ambiente. Y pues hay que entender también que son parte de nuestras raíces, ¿no? La cultura pericúe es la cultura autóctona del sur de la península, y hay que entenderla también en toda su magnitud y también en toda su rebeldía, porque esa rebeldía tenía una razón de ser, ¿no? Su cultura chocó grandemente con esa reducción que querían hacer los misioneros de ella, ¿no? Y vienen otras cosas después, pero yo hasta ahí lo dejo, ¿no?, porque ya es tarde. Gracias. Magnífica exposición de lo que fue todo lo que se puede explicar acerca de qué significa una misión, cuáles eran los intereses, cuáles fueron los intereses por los que hoy estamos aquí, que bien también lo menciono, había habido ataques piratas a la nao de Manila por esta zona, y la corona estaba buscando proteger. Y fíjense cómo se fue este interés de establecer un punto de resguardo en la punta de la península, en el Cabo California o en San José del Cabo, donde llegaban las naos a cargar agua y leña, dice tu libro, dice. Y se fue hasta la mitad de la península y de ahí bajó, pero uno de los intereses primarios era establecer en la punta de la California un resguardo y abastecimiento para las naos de China. Yo voy a concluir acerca de esta exposición, no de los datos históricos, sino de lo que podemos hacer con la historia. La historia está muerta si no hacemos algo con ella. El viejo dicho que quien no ve para atrás no puede ver para adelante es cierto, pero también es cierto que si no hacemos algo en el presente, toda esta investigación que hizo Luis, y que le recomiendo muchísimo su libro, me llama la atención como chascarrillo, como curiosidad, que aquí viene el origen de las galletas roncadoras, que eran un pan seco, ¿no?, y que hoy se llaman roncadoras, y antes eran llamadas de otra forma, ¿no? Galleta marinera, exactamente. Y este libro, aparte de todo, la información que trae notas al calce que de verdad son una joya, ¿no? Este libro parece uno, pero son dos. Yo se lo recomiendo mucho adquirirlo para que conozcan. ¿Y cómo protegemos toda esa historia y cómo le damos valor en el presente? Hace una semana estaba yo discutiendo en Facebook acerca de un tema en donde se hablaba de identidad a raíz de todo este asunto que sucedió con las bandas musicales en la ciudad de Mazatlán. Entonces alguien dijo por ahí en ese post que eso pasaba en Los Cabos, y en Los Cabos pues era un lugar que, como no tenía identidad y como no tenía historia, pues se podría bien hacer eso, pero que en la ciudad de Mazatlán no. Entonces ahí me agarré discutiendo brevemente, ¿no?, que no se conocía la historia de este lugar.
y bien lo acaba de decir el maestro Luis Domínguez Bareño, todo lo que conllevó el haber fundado las misiones. ¿Y qué hacemos con esto? Hoy nos encontramos en un vacío legal, nos encontramos en un vacío de identidad, sobre todo en la zona de Los Cabos. Entonces, una de las funciones de un cronista es examinar la historia y darle valor para el pueblo o la ciudad. Entonces, a raíz de eso y viendo cómo se ha desarrollado el municipio de Los Cabos, viendo la llegada de otras culturas que vienen protegidas acá, y con justa razón vienen protegidas porque pues han sido hechas a un lado por muchas personas, ¿no? Entonces esas culturas indígenas sobre todo llegan protegidas a esta parte de la República con justa razón, y entonces nuestra historia se comienza a diluir junto con una cultura del servilismo, del turismo, y nos vamos haciendo menos, se va diluyendo. Entonces, a partir de eso, nos damos cuenta que toda esta información es información que nos hace ser como somos y sabemos de dónde venimos, y eso debe de servir para poner digámoslo así, leyes que protejan toda esta historia fundacional, porque somos una cultura fundacional. Bien lo decía Luis, que a la llegada de los españoles, de los misioneros, se comenzó a elaborar, por ejemplo, un vocabulario indígena, pericú. Eso lo rescataron los padres que vinieron a hacer la tarea misional. Entonces, toda esa información nos lleva a que somos y provenimos de alguien que llegó, se fijó lo que había, aprovecharon los caminos por donde venían, por donde circulaban los indígenas, y sobre esos caminos se hicieron los caminos reales, y toda esa cultura lamentablemente se está perdiendo. Entonces se pierde porque vamos siendo menos los que estamos aquí, y somos... no hallaba cómo llamarle a este segmento que estamos quedando de la población, porque se dice que hay en la ley se protege a los pueblos originarios, pero si ustedes buscan en internet en todas partes, en UNESCO, en México, los pueblos originarios se refieren a los pueblos indígenas, y nosotros, por ejemplo, en el caso de Los Cabos, del estado de Baja California Sur, quedamos sin ningún sustento legal que proteja esta cultura. Entonces, nosotros somos de origen fundacional, misional fundacional, y a partir de ahí, de ese término o de esa etapa en la historia, podemos nosotros decir que de ahí venimos, porque no venimos exactamente de los pericúes, aunque hay muchas personas que todavía pueden decir que son descendientes, pero no se ejerce la cultura, no hay una lengua que se hable. Y entonces eso nos convierte que somos de origen fundacional, de una cultura fundacional, y esa cultura fundacional tiene que establecerse para que pueda ser protegida, y así nosotros podamos contar nuestra historia libremente, ¿sí? Sin estar dependiendo de las culturas originarias, o de que si en la ley nos da una oportunidad para ser quienes somos a partir de lo que fuimos, ¿no? Entonces, toda esta información valiosa del maestro Domínguez Bareño, creo que se debe consolidar en la ley, ¿no? Y bueno, esa es mi reflexión. Vamos a ver qué reflexiones tienen ustedes. Quien tenga un comentario de los asistentes o una pregunta para Luis Domínguez Bareño o un servidor, por favor de alzar la mano, y tenemos 15 minutos para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Mi amigo, primeramente démosle un fuerte aplauso tanto a nuestro amigo Luis Domínguez Bareño y Gabriel Fonseca Verdugo.
Sé que te gusta mucho la historia, pero aquí está un gran colaborador, el director de Cineclub Documental Los Cabos, Chucho Montaño. Vente, por favor, Chucho. Vamos a tener edecán de lujo. El Chucho le va a contar un chascarrillo y va a llevar el micrófono, ¿verdad? Dijo a el que tenga pregunta y respuesta. Por favor, Chucho. Yo sé que tienes algo que comentar antes de llevar el micrófono a donde te lo pidan primero. Amigo Chucho. Pues muchísimas gracias, pues yo estoy como, ¿verdad, maestro? Estoy en un tacón como garza del estero, en serio, ¿eh? Estoy así por todo lo que se ha platicado aquí, y yo sé que muchos de ustedes se fueron haciendo una historia, ¿no? Creo que cada quien de lo que vimos el día de hoy tenemos una película muy diferente a la que cuando llegamos aquí. Bienvenido, ¿verdad, Gabriel? A todo el equipo, maestro Luis, de verdad, qué placer estar. Alan, qué honor, muchísimas gracias. Ahora sí, ¿quién dijo yo primero? Por acá, Yere Camus. Gracias, buenas tardes. Para en lo que comentaste, maestro Luis, de la fundación de Cabo San Lucas o algo así, cuando pusieron la cruz, no más el año es lo que me quedó, 1733. Es cuando llega Tamaral a San José, en 1730. Él pues, llega en abril, ¿no? Y en diciembre de ese año, el 9 de diciembre, le escribe una carta al mismo Echeverría, que había fundado la misión con él en abril, y le menciona, ¿no? Cuando te fuiste, le seguimos con esto, ¿no? Y entre eso que le seguimos fue ir a poner una cruz ahí al cabo de San Lucas, ¿no? Mencionaban también, había una laguna en Cabo San Lucas de agua dulce, ¿no? Y eso lo mencionan los que llamaban los exploradores, justamente en el Cabo de San Lucas, ¿no? De hecho, Miguel Constanzó, que fue el ingeniero que levantó el primer plano, digamos, de Cabo San Lucas en 1769 por órdenes de la corona española, él en ese plano que levanta habla de una laguna dulce y una laguna salada ahí en Cabo San Lucas. Pero sí había cierta confusión, porque sí le llamaban el agua segura del Cabo de San Lucas, ¿no? Cuando en realidad pues es hoy lo que es San José del Cabo, ¿no? Que ahora se pelean, ¿no? Pero son los pleitos entre pueblos, pues aquí se pelean con los de San Lucas, allá los insurgentes se pelean con los del Valle, entonces eso ya es algo moderno, ¿no? Pero sí, porque hoy nos interesa diferenciar, ¿no? Pero antes pues sí se confundían, pues era el mismo sur peninsular. Buenas tardes. Yo siempre he tenido problemas con mi identidad. Bueno, soy mexicana 100%, nací en México, nací aquí en Baja California. Soy subcaliforniana 100%, pero mis apellidos no son de aquí. Vienen de Inglaterra, de España. ¿De dónde más vienen? Bueno, tenemos una revoltura de sangre, pero yo necesito... O sea, yo quiero tener una identidad subcaliforniana. Sé que mis antepasados llegaron de España, llegaron de Inglaterra, pero me hace falta esa identidad subcaliforniana. Si ustedes encuentran cómo obtengamos esa identidad como 100% baja californianos, me gustaría mucho que me ayudaran con eso. Bueno, es muy cierto y no se sienta sola, ¿no? Yo creo que hay en esta sala muchas personas que están en el mismo caso de usted, y digo esto porque la mayoría de las personas que colonizaron o que se fueron integrando a esta tierra, todas llegaron de otra parte. O sea, no hay... Sí, o sea, la verdad es que así como hubo españoles, hubo ingleses, filipinos, por ejemplo, en Santiago, chinos, aquí tenemos una prueba de ello, del buen amigo Chong. Y entonces, ¿cómo le hacemos? No se puede dar un título, ¿no? El título se va buscando, y la identidad, ¿cómo se adquiere? Sintiéndose.
Sí, yo estoy seguro que, por ejemplo, en mi caso, mi abuela venía descendiente de ingleses, y aquí somos descendientes también de un padre, no lo vayan a decir, ¿no? Pero es un padre español que llegó a Todos Santos, el padre Gabriel González, ¿no? Entonces es una mezcolanza que hay, ¿no? En eso, ¿cómo nos podemos identificar? Simplemente siendo, mi abuela decía que ella hacía un dulce que se llamaba espuma de mar, que sus abuelas lo habían traído y desde Inglaterra, ¿no? Yo no lo he encontrado, se hace en Uruguay, pero hay muchas, de verdad, muchas costumbres que vienen de ese tiempo. Y lo mejor para adquirir identidad para todos es investigar, es saber de dónde venimos y primero sentarnos, presentarnos ahora sí que en el presente y decir dónde nací. Pues nací en San José del Cabo hace 15 años, hace 20 años, hace 30 años. Entonces voy a aprender de dónde viene este pueblo, de dónde somos, los que somos de aquí, porque muchas personas han llegado a este pueblo, como mi padre también de fuera. Por ejemplo, mi papá cuando llegó le decían chúntaro, ¿no? Un término que ya está en desuso. Bueno, antes se podía decir, ahora no. Y ahora les puedo decir que mi padre, pues ya es 100% californiano, no quiero otra cosa más que machaque en la mañana. Entonces, eso se va adquiriendo con el estudio y sobre todo ya aprendido, ¿no? Los usos y costumbres de acá. Entonces, yo creo que la investigación es lo primero que se tiene que hacer, el árbol genealógico, de dónde venimos, y portarlo con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque a los subcalifornianos nos hace falta recuperar nuestra autoestima histórica. Nosotros fuimos y somos los actuales que nacieron aquí, hijos de chúntaro como yo, o de citadinos que llegaron del DF, somos de este lugar. Y como decía Chabela Vargas, pues los subcalifornianos nacemos donde nos da la gana. O sea, y venimos aquí a desarrollarnos, ¿no? Bueno, le cambié es la versión chollera. Continuamos, con la aportación del maestro Domingo Saiza, coordinador del Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas. Sí, nada más para hacer una intervención pequeña sobre lo que mencionaban sobre los apellidos, ¿no? Que no son de aquí, son de allá. Quisiera nada más poner un par de ejemplos de apellidos que ya son de aquí, sin embargo, todos provienen de extranjeros que llegaron a esta gran tierra, ¿no? Uno podría hablar de muchos, porque hay muchos, hay varios, pero voy a referir a uno en particular, que es un apellido que fundó un italiano que llegó en 1844 aproximadamente, se casa en 1845 y se llamaba Fernando Guilino Beluncón. Todos los que se apelliden aquí o en cualquier parte, Guillín, Guillins, son originarios de ese apellido. Son un apellido italiano que proviene de Fernando Guilino Beluncón. No hay otra rama, ya la busqué, ya investigué por todos lados y él fue el único que trajo ese apellido, ¿no? Luego tenemos también otro ejemplo. Yo podría mencionar a los Maclis, podría mencionar a muchos, ¿no? Pero en este caso me voy a referir a los Fiol. Hay muchos Fiol, muchas personas Fiol, y ya son, que nacieron aquí, que son de aquí, que son arraigados de Baja California Sur y de John Hastings, un inglés que también, huyendo de los barcos balleneros de la mala vida que les daban, se va hasta casi prácticamente lo que es el norte del hoy el municipio de Los Cabos y funda un rancho que se llama La Trinidad, muy bonito por cierto, que los invito a que cuando tengan la oportunidad vayan a visitarlo. Es un rancho fantástico, tiene
mucho que ofrecer para un fin de semana bastante interesante. John Hastings, como ustedes saben, bueno, como muchos aquí saben, cuando algún extranjero quería contraer matrimonio, necesitaba cristianizarse si no traía un documento oficial que lo acreditara como cristiano, ¿no? Que fue lo que sucedió con Fernando Guilino. Fernando Guilino traía de su diócesis allá de Italia un documento que lo acreditaba como que él era casado y aparte era cristiano. Entonces él no tuvo que cambiar su apellido. Los que lo cambiaron fueron después los del registro civil o los padres, los curas cuando hacían el registro, ¿verdad? Le cortaban el apellido. Bueno, John Hastings, al bautizarse para poderse casar, adopta el nombre del cura que lo bautizó. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Jacinto Fiol. El padre Jacinto Fiol bautiza a John Hastings y le pone su nombre. Y de ahí para acá, todos los Fiol vienen de ese apellido Hastings. Creo que era difícil. Como no era muy poquito tiempo, pues nada más. Buenas noches. Primero que nada, felicidades por su exposición. Y me presento, mi nombre es Fidel Antunes Collins. Soy mitad chollero y mitad guerrerense. La pregunta concreta es esta. ¿Ustedes consideran en el auge turístico de San José y de San Lucas con una refundación del lugar y la forma de que se mantengan los valores californianos tan sencillos como ceder el paso cuando alguien cruza la calle, se detienen los autos, saludar al vecino todos los días, aunque no lo conozcas, lo saludas? Entonces, la pregunta concreta es esa, ¿sí? Si se considera una refundación y la forma de poder mantener pues los principios, los modos, las maneras de la Baja California. Gracias. Bueno, en sí el desarrollo no tiene nada de malo, ¿no? O sea, al contrario, o sea, es bueno. Hay que quitarse también ciertas caretas ideológicas, ¿no? Porque a veces hay una ideología siempre detrás de lo que uno piensa, de lo que uno hace incluso, ¿no? Y sin darnos cuenta, pues, está implícita, vaya, en la cultura. Yo creo, y abusando del término de los jesuitas, habría que reducir a esos que vienen a Baja California Sur a la cultura surcaliforniana, ¿no? Le llamaba, el doctor Ignacio del Río tenía otra palabra más elegante, ¿no? Le llamaba aculturación. La aculturación en la California jesuita, ¿no? Es decir, cómo convertías a los indígenas en cristianos, ¿no? Entonces, cómo conviertes al extranjero, al foráneo, en sudcaliforniano, ¿no? Esto no quiere decir que si no te ciñes a la cultura local vas a ser alguien que va a quedar fuera de la sociedad, ¿no? No, al contrario, se hace una simbiosis, pues, en la cultura así se le llama, ¿no? O sea, tu cultura que viene a insertarse en una cultura sudcaliforniana, en este caso, aporta conocimiento, aporta trabajo, aporta un montón de cosas, ¿no? Cocina, tradiciones, habla, incluso lenguas indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo insertar eso en lo local? Yo creo que ese es el gran reto, y que no se desborde, ¿no? Porque cuando se desborda, cuando no hay un orden, cuando no hay esta simbiosis correcta, pues empieza a haber esa ruptura, ¿no? Que en sociología pues tiene que ver con el crecimiento de los delitos, con el crecimiento de la marginación, de la pobreza. Y entonces algo que pensábamos que era bueno, como es el desarrollo o el crecimiento económico, pues se transforma en miseria y pobreza para ciertos sectores, ¿no? El chiste es que todos tengamos desarrollo y tengamos crecimiento en lo económico y en lo cultural, ¿no? No se trata de aislar a las personas por su raza, por su cultura, por no ser sudcalifornianas de cepa o tal cosa, ¿no? Yo no sé cómo puede hacer eso de ser un sudcaliforniano de cepa, pero yo sí siento que debe haber respeto, porque
el subcaliforniano es muy respetuoso, entonces lo que pedimos nosotros es respeto de las personas que llegan y se insertan, porque pues luego vemos, ¿no?, que llega un extranjero y está cerrando playas y está poniendo piedras. Entonces pues esa no es una manera, ¿no?, es como llegar y patear la puerta. Pues tú nunca llegas y pateas la puerta, no, llegas y tocas y te presentas, ¿no? Entonces yo creo que esa simbiosis debe hacerse, ¿no?, esa culturación debe hacerse de manera ordenada, ¿no? Desafortunadamente muchas veces no sucede así, pero hay que tratar de hacerlo así. Gracias. Yo creo que básicamente hay que ponernos de acuerdo los que han llegado hace 15, 20, 30 años, han llegado a esta tierra y ya pues son una vez fundados en este lugar, y los que van llegando con los que ya estábamos aquí en este lugar. Pasa un fenómeno de desacomodo, se puede decir social. ¿Por qué? Porque los que tenemos varias generaciones aquí somos menos que los que han llegado. Entonces eso nos hace que se desplace la cultura, y por eso es necesario la legislación del tema cultural, porque estamos en una batalla cultural, ¿sí? Estamos luchando todos los días porque no se pierda nuestra cultura. Una civilización, cuando se civiliza un pueblo, es cuando cambia sus maneras y formas de vida, ¿no? Lo anterior va dejando de existir y se imponen nuevas maneras de ser, ¿no? Y hay un progreso en lo que es la sociedad. Entonces, eso sucedió hace 300 años. Lo que está sucediendo ahora es un reacomodo en donde nosotros, los subcalifornianos, el que nació hace 15 años, hace 20 años o hace 80 años, debe de proclamar su identidad y su orgullo local, porque eso es lo que hace vibrar a esta tierra. Sin eso no tenemos nada, ¿no? Es cuanto. Muy bien, un aplauso a los dos. Vamos sobre última pregunta que ya se encuentra asignada a la señorita aquí presente. Solamente reiterar, si quedaron algunas dudas de temas de familias, de apellidos, va a ser un tema también de la mesa de diálogos del grupo Raíces, así que podemos tener un poco de paciencia en ese tema. Se va a abordar y va a seguir abordándose en breve. Última pregunta de este lado. Buenas noches, pues también muchas gracias por toda la información que se ha vertido esta noche. La verdad es que ha sido información sumamente valiosa. Yo quisiera nada más hacer tres datos, o que quisiera a lo mejor obtener un poquito más de información acerca de 3 datos. Yo la verdad es que tengo muy poco tiempo radicando aquí en el Destino. Me encanta el lugar, yo sé que es un estado y un municipio sumamente joven. Creo que también hay una virtud muy grande del hecho desde que las personas que son originarias de aquí, pues todavía pueden tener la oportunidad de que sus abuelos, de que sus padres, que fueron fundadores de calles, de colonias, ¿no? Y que tener de viva voz toda esa información, ¿no? Yo creo que esa es algo que se debe de valorar todavía muchísimo, el poder encontrar a personas que de viva voz nos pueden contar gran parte de esa historia, que también hay mucha información que todavía históricamente sigue muy fresca, para poder seguir analizando y darle pues este trasfondo cultural que tanto buscan las personas que son de aquí originarias, ¿no? El estado pues en sí tiene muchas virtudes, es uno de los que cuenta con mayor territorialidad en cuestión de playas, es muy joven, y en contraste con otros estados de la República que tienen bastantes municipios, como Oaxaca, por ejemplo. Aquí nada más hay 5 municipios. Mi primer planteamiento es si la fundación de estos municipios está íntimamente ligada con el tema de las misiones. Esa es como mi primer duda. La segunda es si hay alguna razón del nombre de cada uno de los estados, por ejemplo Mulegé, o aquí San José del Cabo, o a qué, por ejemplo, no sé cuál sea la etimología del municipio o de la palabra Mulegé, y en este caso por qué se adhiere el San José, el del Cabo, ¿no? Entonces esas son como mis dudas, mis 2 planteamientos. El último sería preguntar si es que actualmente todavía hay algunas palabras
que sean puras o sean originarias de las lenguas Piricuy y Guaycura. Eso sí también me gustaría a lo mejor saber si es que se conserva algo todavía de estos originarios. Nada más sería eso, y pues muchas gracias también por toda la información que nos compartieron el día de hoy. La Paz, pues en 1596 se le dio el nombre, ¿no?, por Sebastián Vizcaíno, porque encontró dóciles a los indígenas cuando llegó a establecerse ahí en 1596, que no logró también llegar, pero se le considera una de las tantas fundaciones de la ciudad de La Paz. Los Cabos, pues por el Cabo de San Lucas, San José del Cabo, ¿no? Y Comondú, pues sí toma su nombre de la misión de San José de Comondú, ¿no?, que Comondú sí es una toponimia indígena, ¿no?, Cadancadeú, que es arroyo en cañada, creo, Carrizal en cañada, perdón. Y Mulegé, pues sí, de la misión de Santa Rosalía de Mulegé, que también es una toponimia indígena. Cochimí, ¿no?, que hay muchas palabras todavía cochimíes que no se han pasado todavía como un vocabulario como tal. Por ejemplo, una de las cartas de Ugarte que paleografiamos en el libro que mostré ahorita, de encontrar que muchas palabras que no, sobre todo toponimia, ¿no?, en la Sierra de Guadalupe que no se han popularizado mucho. Eso en cuanto a los municipios, ¿no? Sí, pues tiene que ver, ¿no?, Comondú, como el pueblo de Comondú, que ahora llegas a Ciudad Constitución y dices, es Comondú. No, Comondú. De hecho, aquí tenemos una comundeña, Oralia Vareño, que nació ahí en San José de Comondú, que precisamente de ahí deriva el nombre de Comondú, Cadancadeú, ¿no? Entonces, sí tienen que ver casi todo, a excepción de La Paz, ¿no? Hay muchas poblaciones misionales todavía subsisten en Baja California Sur, ¿no? San Ignacio, Mulegé, La Purísima, San José de Comondú, San Miguel de Comondú, que era un pueblo de visita de San Javier mismo, ¿no? Eran pueblos oasis, San Luis Gonzaga. Bueno, Los Dolores ya no existe como tal, pero hay muchas rancherías. Y todas estas personas que quedan, hablando de la cultura sudcaliforniana, pues están remontadas en la sierra, ¿no? Fueron estos soldados misionales que estaban con los misioneros, que ellos mismos pues fueron teniendo hijos aquí ya en la península, y fueron procreando y se quedaron y remontaron las sierras, ¿no? Y empezaron a trabajar la tierra, a tener ganado, a ser ganaderos. Y pues muchas de las personas, por ejemplo, que son ahorita guías turísticas ahí en la Sierra de Guadalupe, en la Sierra, perdón, de San Francisco, donde están las pinturas rupestres, pues son descendientes de estos soldados misionales, ¿no?, que sirvieron a los misioneros, y cuando se acabó el régimen misional, pues fundaron sus propios ranchos, ¿no? Y esos ranchos hasta hoy en día subsisten, y pues ahí podemos ver, digamos, la parte más íntima, ¿no?, de lo que es la cultura sudcaliforniana. Esa es la cultura fundacional que tratamos de rescatar, ¿no? De ahí provenimos. Otra toponimia es Caduaño, una población cercana a San José del Cabo, y Santiago, pues Añiñí, y también se usaba pues colocar alguna palabra en vocablo indígena para distinguir las misiones, ¿no? Como Santiago, Añiñí, o muchos le dicen Añiñí. Pero en ese sentido también es necesario que todos nos comencemos en estos términos, hablando de términos, a colocar y ubicar en dónde estamos parados. Y ahorita lo comentó, y esta es la labor que hacemos las asociaciones civiles como Yenacamú, como Raíces, como los cronistas, como los directores de archivo, que es estar constantemente estableciendo los términos. Y uno de ellos, usted lo mencionó, es el destino, y lo dijo, y es una palabra muy usada
nuestros políticos, nuestros maestros lo dicen por decir, hemos llegado a este destino o este destino se ha superado. Yo no sé a qué se refiere, porque si lo dicen como destino turístico lo deben decir completo. Esto es un destino turístico y lo deben de utilizar cuando estén hablando de turismo o de economía, pero no pueden decir el destino se benefició con 50 computadoras en las escuelas. Esos términos se van aprendiendo y cada vez estamos repite y repite las mismas cosas y los mismos términos básicos. ¿Por qué? Porque sigue llegando más gente. Y esto yo les diría, necesitamos ayuda, las asociaciones civiles, los cronistas, los historiadores, necesitamos difundir esto, porque si las antiguas civilizaciones o las antiguas comunidades fundacionales están siendo reconocidas porque tuvieron y formaron una cultura, yo creo que si no nos apuramos y si no insistimos, esta generación va a ser recordada porque se le diluyó de las manos una de las culturas más importantes de México, porque tanto vale, ¿no?, la vestimenta de charro como la cuera subcaliforniana, ¿no? Tanto valen nuestras calabazas tan bailadas en estos tiempos como la sandunga. Entonces es necesario que esta generación lleve ese mensaje a toda la nación de incluir en el gran inventario cultural mexicano nuestra cultura californiana, nuestra cultura subcaliforniana. Muy bien. Entregamos a continuación el presente reconocimiento al maestro en ciencias Luis Domínguez Bareño, en representación de este Ayuntamiento de Los Cabos, por su gran aportación con la conferencia Datos, Análisis y Conclusiones históricas de la Fundación de la Misión de San José del Cabo, en el marco del 294 aniversario de la fundación de nuestra ciudad, la cual se llevó a cabo en el Patio Cultural del Palacio Municipal Pablo L. Martínez, este 10 de abril del 2024, San José del Cabo, Baja California Sur. Muchas felicidades. Segunda foto del recuerdo, invitamos a su graciosa majestad Linda I, a Laura López, regidora, Víctor Olmos en la representación de nuestro secretario general, el presidente de Yenecamú Asociación Civil, Felipe de Jesús Marrón Rosas, y por supuesto René Olmos Montaño, coordinador de Raíces Cabeñas, para la foto del recuerdo. Termina la primera parte, ¿eh? Un aplauso, por favor, al maestro en ciencias Luis Domínguez Bareño. Él se queda para interactuar con nosotros. Trae libros, la pregunta del millón, me están preguntando. Trae 2 libros, el que se quiera apuntar. Se ocupan 5 sillas, por favor, staff, amigos de NICA Los Cabos.